ahí mismo Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 1. Téngalos separaditos esos dos textos. Hechos capítulo 2, y si los hermanos que tienen las imágenes nos pueden ayudar también, porque tenemos mucha cita y queremos que usted las tenga apartadas. Hechos capítulo 2, versículo 22, capítulo 2, versículo 22, Hechos capítulo 1, versículo 3 y Primera de Corintios capítulo 15. Son 3 versículos. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 1 y Primera de Corintios capítulo 15. Yo leo la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Diga conmigo, Dios levantó. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos capítulo 1, versículo 3. Ahora vaya, Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora vaya a 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y 19. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y 19, y dice la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes es el poder de la resurrección. Todos saben que hoy estamos conmemorando la resurrección de Cristo. Celebramos la resurrección porque como cristianos esta es nuestra base. La base de nuestra fe es la resurrección. Sin la resurrección, como acabamos de leer, no hay fe. No podemos decir que hemos sido vivificados, que hemos recibido el perdón de pecados. Y lo más importante que dice ahí, aún estamos en pecado. Si Jesucristo no hubiera resucitado, si nosotros no hubiésemos recibido la vida de Cristo a través de su resurrección, entonces nosotros ¿qué? No tendríamos ese poder de resurrección en nosotros también. Y aún viviríamos ¿en qué? En nuestros pecados. Y hay algo aquí bien importante que quiero que usted entienda y que el Señor estuvo ministrando mi vida. Una de esas cosas es lo que significa la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? La resurrección significa levantar de los muertos. Eso significa resurrección. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la resurrección de Cristo y aquellos otros casos que resucitó el Señor Jesucristo en la Biblia? Porque la Biblia registra muchos casos de resurrección que Jesucristo mismo hizo. ¿Y cuál es la diferencia entre la resurrección de Cristo y esos casos de resurrección? Sabemos que Lázaro murió, resucitó, ¿cierto? También vimos que hubo un muerto que cayó sobre los huesos de Eliseo y también resucitó.
También tenemos otro caso que registra la Biblia, que es el hijo de la viuda de Naín, que también murió y resucitó. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que todos ellos murieron, resucitaron, pero volvieron a morir como seres humanos. Además, no solamente esto de que volvieron a morir, sino que con todos resucitaron con todos los defectos y pecados con que habían muerto. Resucitaron igual. La diferencia con Cristo es que Jesucristo murió, resucitó, pero Él no resucitó con todo el pecado de la humanidad. Él resucitó, dice que sin pecado. Él cargó, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él cargó todo el pecado, toda la iniquidad de la humanidad. Y dice que cuando Él resucitó, cuando la tumba quedó vacía, dice que Él resucitó sin pecado. Todo ese pecado quedó clavado allí en las huestes espirituales de maldad, quedó allí, se olvidó. Y no solamente eso, sino que también dice la palabra de Dios que resucitó y no volvió a morir. Él está vivo en medio de nosotros. Yo quiero que usted le diga a su hermano, Él está vivo en medio de nosotros y habita con nosotros y mora en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que hace eficaz nuestro evangelio. Eso es lo que hace eficaz lo que nosotros creemos, nuestra fe, que Jesucristo habita en medio de nosotros. Quizá las circunstancias nos hagan ver que Jesucristo no está con nosotros, que nosotros estamos solos, que estamos enfrentando la vida solos. Pero eso es una mentira del enemigo, eso es mentira de Satanás. Hoy el Señor te declara que Él ha resucitado, que no solamente murió por tus pecados, que no solamente clavó tus pecados, que los borró, que los echó fuera, sino que también resucitó y está en medio de nosotros peleando nuestras batallas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dígale a su hermano, Él está al lado tuyo peleando tus batallas. Tú no estás solo, Él está en medio de nosotros. Y esa es la diferencia entre estas resurrecciones. Esa es la diferencia. Por eso la resurrección de Cristo tiene poder. Hay poder en la resurrección de Cristo. Y yo quiero que usted hoy salga de este lugar entendiendo que hay un poder sobrenatural, que el enemigo sabe cuál es el poder de la resurrección de Cristo. Por eso hoy nosotros celebramos. No es una tradición, no es una rutina que cada año se celebra en Semana Santa. Esto usted debe recordarlo todos los días de su vida, porque esto es lo que le hace caminar en santidad. Amén. Eso es lo que le hace caminar a usted en santidad. Es lo que hace que usted tenga una vida de victoria. Es lo que hace que usted venza en medio de las circunstancias difíciles. Amén. Y yo quiero que usted le diga a su hermano, dígale, hay un poder en la resurrección de Cristo. Y ese poder está depositado dentro de usted. Camina con usted y te hace vivir una vida de santidad. Amén. Eso es importante que usted lo entienda. Ahora, ¿en qué está lo poderoso de esto? ¿En qué está lo poderoso de la resurrección de Cristo? Y le voy a hablar de dos cosas bien importantes. Primero, en que Jesús enfrentó la cruz. Él enfrentó no solamente la cruz, porque la cruz simbolizaba, como decía el pastor el día viernes, simbolizaba muerte de un criminal, de un pecador. Algo que Él no merecía, pero Él enfrentó ese tipo de muerte por amor a ti y a mí. Él enfrentó este tipo de muerte. Él enfrentó al diablo, a sus demonios. Y no lo hizo como Dios, hermano, lo hizo como hombre, en debilidad humana. Dice la palabra del Señor, si usted mira en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, si usted encuentra rápidamente, usted va a poder leer allí, no lo vamos a leer, pero yo quiero que usted lo tenga separado allí. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7 dice que Dios siendo Dios, estando en la posición de Dios, sentado en el trono como Dios, dice que Él se despojó de su deidad y vino como hombre. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose como hombre.
Él descendió como hombre, y ahí es donde está la victoria, hermano, porque Él vino como usted y como yo. En su humanidad, y en su humanidad venció la muerte, en su humanidad venció el pecado, en su humanidad rompió la esclavitud, en su humanidad caminó en victoria. Queriendo decirnos a nosotros que como hijos de Dios, que haber recibido la salvación, haber recibido la victoria de Cristo, usted también en su humanidad puede romper toda cadena de pecado, en su humanidad puede caminar en victoria, en su humanidad puede vencer la muerte espiritual. Amén. Yo no sé cuántos creen eso en el nombre de Jesús. Y eso es importante que usted lo entienda. Ahí está la victoria. Jesucristo fue a la muerte. Jesucristo fue a la cruz. Pero no solamente murió y fue a la cruz, sino que se enfrentó a Satanás y a sus demonios. Satanás creía que tenía el control de la humanidad. Creía que tenía el control sobre nosotros. Pero déjeme decirle que Satanás salió derrotado porque Jesucristo venció en medio de esa humanidad. Y hoy Satanás cree que tiene el control sobre la iglesia. Hoy Satanás cree que tiene el control sobre tu casa. Hoy Satanás cree que tiene el control sobre tu vida. Pero déjeme decirle que hoy tú debes levantarte en victoria y declarar y celebrar que tú eres un victorioso y que tú puedes vencer en medio de tu humanidad. Amén. En medio de tu humanidad. El diablo te ha dicho, tú eres humano y como humano eres débil. Como humano yo puedo tomar control de tus emociones. Como humano yo puedo tomar control de tu carácter. Pero déjeme decirle que eso es una mentira del enemigo. Porque hoy el Señor te ha dado la victoria. El Señor le ha dado la victoria y se la dio millones de años atrás en la resurrección. Con su resurrección. Ese es el poder de la resurrección. Dígale a su hermano, tú no estás simplemente en una humanidad. Tú no estás simplemente en una carne. Tú estás en el Espíritu, en el poder del Espíritu de la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Tú estás en ese poder y caminas en medio de ese poder. Tú no puedes caminar como derrotado. La iglesia no puede caminar como muerta. La iglesia no puede caminar en debilidad. La iglesia no puede caminar en desánimo. Hoy el cristiano tiene que levantarse en el poder de la resurrección de Cristo. Él ya no está ahí. Él se ha ido. Él ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre para declararnos la victoria. Y nos ha entregado las llaves de la muerte para que nosotros podamos vencer en medio de las circunstancias difíciles. Y hoy el Señor, si tú no lo sabías, hoy el Señor quiere entregarte ese poder de la resurrección. Él ha resucitado. Y yo traje aquí una simulación de la tumba vacía. Porque hoy usted no se puede ir creyendo que Él está muerto. Y tú no puedes caminar viviendo que Él está muerto. Tú tienes que empezar a caminar como si Él estuviera vivo en tu vida. Hay mucho cristiano derrotado, hay mucha iglesia que camina como muerta. ¿Por qué? Porque no está caminando en el poder de la resurrección, está caminando en el poder de la cruz. No ha dado el siguiente paso. Es verdad, la palabra del Señor dice que Jesucristo murió. Pero Él no se quedó en la muerte. Eso es lo que el enemigo quiere que la iglesia crea, que Jesucristo está muerto, que Él murió y que se quedó ahí. Pero el poder está en lo segundo también, en la resurrección. La cruz de Cristo, ¿qué trae? La cruz de Cristo siembra en tu vida, siembra libertad, siembra que borra pecados, que limpia pecados a través de su sangre. Pero el poder de la resurrección es algo mayor. El poder de la resurrección es soplo de vida sobre usted. Eso, aquello que está muerto resucita por el poder de la resurrección. Amén. Aquello que parece sin esperanza tiene vida ahora en el nombre de Jesús.
Por eso a través de tu oración tú recobras vida sobre aquel que está enfermo, sobre aquel que ha sido diagnosticado que va a morir, sobre aquel que dice que no puede, sobre aquel que dice que está hundido en el pecado, en la adicción. En el poder de la resurrección tiene vida, porque Jesucristo nos dio esa victoria como hijos de Dios. Y yo quiero que usted se lo diga a su hermano. Levántale la mano y dígale: el Señor te ha dado esa victoria a través de su muerte y de su resurrección. Aleluya. Vaya a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando yo estaba preparando esta prédica, el Señor me hablaba del poder de la resurrección y me decía: es importante que mi pueblo sepa y que empiece a caminar en el poder de la resurrección. Hay mucho cristiano que está caminando simplemente en el poder de la cruz. Está caminando todavía en ese poder de limpieza de pecados. Pero vuelve y peca, pero vuelve y cae en la tentación. ¿Por qué? Porque no se ha levantado en el poder de la resurrección. Simplemente ha recibido a Cristo como el Salvador. Ha recibido a Cristo como el Salvador, pero hoy el Señor quiere que tú no lo recibas simplemente como el Salvador, como aquel que murió en la cruz, que te perdonó tus pecados y ya no, que tú puedas verlo a Él como el Señor, como el Rey de Reyes en tu vida, que ha sido entronado para darte la libertad, para darte la victoria. Amén. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, y dice: y pondré enemistad, hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. ¿Cuál era la descendencia de la mujer? Jesucristo. Jesucristo es la descendencia de la mujer. ¿Qué es lo que está demostrando este pasaje? Está demostrando que Jesucristo está expresando la humanidad de Cristo Jesús, que Jesucristo vino como hombre y venció como hombre para que no dijéramos que no podemos, para que le demostráramos a Satanás que Él no tiene control aunque estemos debajo de esta carne. Usted puede caminar en una vida de victoria, usted puede caminar en una vida de santidad, en una vida de perfección. ¿Por qué? Porque Él ya te dio la victoria. Jesucristo ya te dio la victoria a través de su resurrección. Y dice, y esto es poderoso, mire lo que dice la segunda parte del versículo, dice: su descendiente. ¿Quién? Cristo. Diga conmigo: Cristo. Cristo dice: su descendiente te golpeará. Esto está en la versión Nueva Internacional, me gusta, dice: te golpeará. ¿A quién golpeará? Al enemigo. Dígale a su hermano que está a su lado: Jesucristo, el hijo de descendiente de mujer, el hijo de mujer, le golpeó a Satanás, le golpeó a Satanás. Y mire dónde le golpeó, dice que le golpeó en la cabeza. Le golpeó en la cabeza. ¿Dónde en la cabeza? El que recibe golpe en la cabeza muere instantáneamente. Así que Satanás está derrotado. Satanás está derribado. Satanás está muerto. Y nosotros tenemos la victoria porque Dios, Jesucristo, ya golpeó la cabeza de Satanás. Dígale a su hermano que está a su lado: Dios el Padre a través de su Hijo le golpeó la cabeza a Satanás y a sus huestes espirituales de maldad. Y ahora yo tengo la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dice este pasaje, déle ese aplauso al Señor si usted lo cree. Declárelo, dígale: en el nombre de Jesús yo declaro que Él ya ha sido derribado, que Satanás ya ha sido derribado. Este texto está expresando no solamente la humanidad de Cristo, sino también el enfrentamiento que tuvo Satanás con Cristo Jesús. Y donde Él salió victorioso y donde Satanás salió derrotado. Ahora, ¿qué pasó después de que Jesucristo murió? Entre que Jesucristo muere y Jesucristo resucita, dice la palabra de Dios que Jesucristo fue a la esfera de la muerte. Fue directamente al Hades, dice la palabra del Señor, en donde pronunció
una declaración de victoria sobre Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Y yo quiero que usted mire eso, porque eso es poderoso. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Yo quiero que usted lo lea conmigo, para que usted entienda que usted puede caminar en victoria a través de la resurrección de Cristo. Él descendió en medio de que Él muere y Él resucita. En ese tiempo, Él dice, no sabemos, dice que fueron al tercer día. Resucitó después de haber muerto, dice en el tercer día, en ese lapso de tiempo, Él visitó la muerte, fue a la esfera donde estaba la muerte. Yo me imagino el cuadro del Señor Jesucristo, su resplandor fue en medio de la oscuridad y las tinieblas, porque la muerte es oscuridad, es frialdad, es muerte. Vaya usted a un cementerio. En un cementerio solo hay frialdad. Un muerto está frío porque no tiene vida. Pero allí fue Jesucristo. Yo quiero que usted perciba eso. Allí fue Jesucristo. Fue en medio de las tinieblas. Él, alumbrándose con su mismo resplandor de su gloria, bajó allí hasta las profundidades de las tinieblas y allí se enfrentó. Dice la palabra de Dios que Él decretó, estableció allí en ese lugar de muerte vida para toda la raza humana. Y dice la palabra del Señor que allí en medio de la muerte venció al espíritu de la muerte para darte vida juntamente con Él. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Y yo me imagino al Señor Jesucristo allí descendiendo al Hades, en medio de las tinieblas, en medio del frío de la muerte, allí descendiendo, y al primero que encontró fuiste tú. Al primero que encontró fuiste a ti. Me encontró a mí y me tomó de su mano. Me quitó toda vestimenta de muerte. Me quitó toda enfermedad, todo yugo de enfermedad. Rompió toda cadena de esclavitud y te sacó victorioso. Rompió toda cadena de esclavitud. Quitó toda vestimenta de muerte y puso vestimenta de luz, de resplandor, de vida. Y te dio soplo de vida a través de su vida. Amén. Sopló sobre usted vida. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir. Diga conmigo, para destruir. Diga fuerte, para destruir. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Pero yo quiero que usted lo lea fuerte. Dígalo después de mí, fuerte. Usted decláralo fuerte, porque cada declaración que usted hace, usted lo está haciendo, se lo está declarando al enemigo y se lo declara a su mismo espíritu. Diga conmigo, así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir. Diga conmigo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y dice, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, diga, para librarme de todo poder de las tinieblas. Dice, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Usted estaba sujeto a servidumbre, usted estaba sujeto a esclavitud, pero en el nombre de Jesús usted fue suelto de esa servidumbre. Toda cadena fue rota y usted recibió soplo de vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que debido a esto, si Jesús estaba en su humanidad, si Jesús venció a la muerte
y venció al diablo y venció a sus principados en la humanidad, Él no lo podía hacer solo, porque Él estaba en la humanidad. Él estaba en su carne. Él necesitó de un poder sobrenatural para poder vencer la muerte, porque estaba en lo humano. Lo humano lo limita a usted. Lo humano limitaba también a Jesús. Él necesitó un poder sobrenatural, y yo quiero que usted mire esto, porque en esto quiero que usted se detenga. El Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que Él venció la muerte. ¿Por qué? Porque dice que Él rogó, Él oró. Vaya a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice que ya todo lo encontraron, porque aquí está el poder y aquí está la clave. Él como humano no podía vencer la muerte, porque recuerde que Él vino como ¿qué? Como humano. Él era hombre, Él era 100% hombre, tenía hambre, tenía sed, sentía dolor. Todo lo sentía como usted y yo lo sentimos. Y Él no podía vencer la muerte como hombre, necesitó de una ayuda sobrenatural. Y en Hebreos 5:7 nos da la explicación. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús, ¿qué hizo? Dice, ofreció oraciones, súplicas, con clamor y lágrimas. ¿Al que podía qué? ¿Al que podía qué? Librarlo de la muerte. Aquí dice sacarlo de la muerte. ¿Y qué dice? Y Dios, ¿quién? El Padre, oyó las oraciones de su Hijo como hombre. Dice, oyó por la gran reverencia que Jesús le tenía al Padre. ¿Qué fue lo que hizo que Él pudiera vencer en medio de la muerte? La oración, el clamor, la comunión que Él tenía con el Padre. Eso fue lo que hizo que Él venciera. ¿Cuántos de nosotros no hemos podido vivir en el poder de la resurrección de Cristo? Porque estamos aún en la carne. Pero ¿qué es lo que hizo que Jesucristo fuera victorioso? Porque Él fue hombre también. El poder del Espíritu. El poder del Espíritu es el poder de la resurrección. El poder del Espíritu es el poder de la vida. El poder de la resurrección es el Espíritu Santo, es el poder de la resurrección. Es Dios mismo habitando en medio de nosotros. ¿Por qué la carne domina nuestro carácter? ¿Por qué la carne domina nuestra vida? Porque aún caminamos en la carne. Porque aún alimentamos nuestra carne. Jesucristo nunca alimentó su carne. Él alimentó su espíritu. ¿Y cómo alimentó su espíritu? En oración y en intimidad con Dios. Hoy el cristiano necesita levantarse en el poder de la resurrección. Y de la única manera que tiene que hacer es poner en las manos del Señor, en el poder del Espíritu, poner su carne, poner su debilidad y decirle, Señor, yo no puedo vencer el pecado, yo no puedo vencer la muerte, pero en el poder del Espíritu yo puedo levantarme en victoria, yo puedo levantarme en medio de esa debilidad, yo puedo vencer toda carnalidad, porque Jesucristo venció a través del poder de la oración, que era el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado por esto? Y hoy la iglesia tiene que levantarse. Hoy es el día en que tú tienes que levantarse y decirle, Señor, yo deseo estar contigo. Yo deseo el poder de la resurrección sobre mi vida. Ya basta de caminar en debilidad. Ya basta de caminar en la carne. Ya basta de caminar en mis delitos, en mis pecados. Yo quiero caminar en victoria. Yo quiero caminar en libertad. Yo quiero caminar en la luz. No quiero más caminar en tinieblas.
Y este es el llamado que hoy el Señor quiere hacer a la iglesia. Ya basta de caminar simplemente en el poder de la cruz. Hoy Dios quiere que tú te levantes y camines en el poder de la resurrección de Cristo. Y para esto tenemos que desear ser revestidos del poder del Espíritu. Para esto necesitamos desear ser revestidos de Él. Y ya con esto yo termino. Yo quiero que usted se coloque de pie. Y aquellos que hoy quieren decirle, Señor, yo quiero tomar este poder de la resurrección. Aleluya. Mientras la pastora estaba predicando, nuevamente volvía otra vez a mi corazón la imagen de aquel ladrón. La posesión de aquel ladrón. Dice la Biblia que habían dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Estaban en la misma posición. Los dos tenían la misma oportunidad. Pero mientras uno comenzó a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Y sálvate a ti mismo y sálvame a mí también. El otro dijo, no. Yo debo morir porque yo he pecado. Yo debo estar aquí en esta cruz porque yo he hecho algo malo. Pero este no ha hecho nada malo. Él entendió en ese momento. Él entendió en ese momento que había una oportunidad. Y que aunque él allí estaba muerto en sus delitos y pecados, podía abrazar la salvación y la vida eterna en cuestión de segundos.